Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una funda para libreta o agenda. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Este vídeo me lo habéis pedido varias personas y por fin he tenido la ocasión de hacerlo. Os ofrezco hoy este tutorial dedicado a esas personas que me lo pidieron. Vas a encontrar más detalles acerca del mismo y otras ideas de costura sencillas en el enlace que te dejo en la pantalla final y también en la cajita de información del vídeo. Fíjate en esta imagen para ver cómo localizarla. Pinchas ahí, se despliega esa cajita y ahí tienes todos los detalles. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la funda para agenda que vamos a coser hoy. Voy a explicarte paso a paso cómo la he cosido para que puedas hacerla a la medida de tu propia agenda. En el tutorial voy a combinar estas dos telas. Son popelín 100% de algodón, telas tipo patchwork. Las voy a cortar con una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio. Usaremos además alfileres, pincitas, una cinta métrica, tijeras y me ayudaré de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera. Voy a coser con un coselo todo de Gutermann 100% de poliéster. Esta es mi agenda y te cuento cómo medir la tuya propia para hacer esta funda. Medimos desde un lado hasta el otro. Añadimos 2 centímetros de margen de costura y 12 centímetros para formar la solapa que irá en esta parte. El alto de estas piezas es el alto de tu agenda más 4 centímetros. Además he cortado otra pieza de tela que formará la solapa de esta parte. Esta pieza mide 20 centímetros de ancho y el alto es el mismo que el de las otras dos piezas. El alto de la agenda más 4 centímetros. Esta pieza va así doblada y voy a entretelarla. Necesitamos una pieza de entretela que podamos colocar aquí justo a la mitad, dejando 1 centímetro de margen de costura en cada uno de estos lados. Doblamos la tela así y fijamos la entretela con el calor de la plancha. Entretelamos también la parte exterior de la agenda. Para ello he cortado una pieza de entretela que, como ves, se corresponde con las medidas de la pieza exterior, dejando 1 centímetro en cada margen de costura. Te dejo la referencia de esta entretela y del resto de materiales debajo en la cajita de descripción del vídeo. Ya hemos entretelado estas dos piezas y ahora lo que hacemos es pasar un pespunte por aquí. Hemos cortado también una pieza de elástico, este mide 3 centímetros de ancho, que es de la misma medida que el alto de la tela. Aquí tenemos ya ese pespunte y esta será la solapa de uno de los lados. Vamos ahora a darle forma al otro lado. Marcamos en este lado 3 centímetros y en el lado largo marcamos 10. Y cortamos desde un punto al otro. Hacemos esto también con la pieza del forro. Tomamos la pieza exterior, colocamos la pieza de la solapa a un lado y sujetamos ahí con pincitas o alfileres. El elástico lo voy a poner a 18 centímetros de este borde. Podemos ir a la máquina a dar unos pespuntes por aquí y por aquí, o bien hacerlo en un solo paso. Colocaríamos encima esta parte y cosemos todo alrededor dejando una abertura de unos 10 centímetros. Si quieres, antes de coser, verifica que las medidas son correctas, que el elástico está colocado en el sitio donde te viene bien. Y si quieres incluir, por ejemplo, un marcapáginas, una tirita aquí en medio, podrías usar una cinta o una cola de ratón que tendría que tener un largo, pues también del ancho de la tela, más o menos, y lo colocaríamos justo en el punto donde te venga bien. Abre tu agenda y puedes encontrar ese punto fácilmente. Lo marcaríamos sobre la tela y antes de unir ambas piezas colocaríamos la cinta por dentro. En este punto justo meteríamos la cinta y luego coseríamos las dos piezas. En este mismo canal puedes ver también dos tipos de fundas para libros. Estás viendo la imagen en este momento y te las voy a dejar enlazadas en la cajita de descripción del vídeo. En esa misma cajita te dejo un enlace por si eres aficionado a la lectura. Hay varios tutoriales relacionados que creo que te van a gustar.
Una vez hemos cosido, cortamos las esquinas y giramos del derecho. Nos venimos aquí, metemos hacia adentro ese margen de costura de 1 centímetro y sujetamos con alfileres. Planchamos todo y nos vamos a la máquina para pasar un pespunte todo alrededor. Me estoy ayudando de un punzón para guiar la tela hacia la aguja. Y así es como nos queda la funda de la agenda una vez que hemos pasado ese pespunte todo alrededor. Si te fijas, también he pasado el pespunte por encima de la cinta elástica para sujetarla mejor. Ahora no tenemos más que coger nuestra agenda y ponerle la funda para que esté protegida. Aquí nos queda bien sujeta. Y así es como nos queda al cerrarla. Los 4 centímetros de más que le hemos dado de alto nos los hemos comido con el margen de costura de 1 centímetro a cada lado, más otro centímetro más que hemos perdido al hacer el pespunte. Eso nos deja con 1 centímetro libre para que la funda tenga cierta holgura y podamos meter la agenda sin problema. Bueno, pues este es el proyecto de hoy. El siguiente día vamos a coger unos retales que nos han sobrado de esta funda de agenda y vamos a hacer un complemento ideal para tu agenda. Es fácil, se hace en un momentito y queda perfecto para regalar a alguien especial. Si te ha gustado, déjanos debajo un comentario y no te pierdas el próximo vídeo. Para ello, suscríbete ahora a este canal si todavía no te has suscrito. Subimos nuevo contenido cada semana. Puedes seguirnos además en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Te veo en el próximo tutorial. Hasta entonces, gracias por estar ahí.